Sisquín, Día de las Aves, pues de todas las aves, desde el sagrado cacahutal, del chejé, de la pea, del caco, de la chilera y de las demás aves, le envío su fuerza para que en esa armonía siempre estemos uniendo nuestro corazón a la esencia y fuerza del sagrado cacahutal. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Povedano Pastrana, estamos aquí en Co-Creamos Playa del Carmen. También estoy en representación de Yasmín Arriaga de Jardín Cooperativo de Paz 1320, y gracias a este puente hermoso que es Yasmín he conocido al abuelo Efrén Hernández Maldonado, que ha sido un gran honor conocerlo, escucharlo y amar cada día más al sagrado cacao, al sagrado maíz, a nuestras raíces. Y quiero agradecerle, abuelo, porque es un gran honor para nosotros. Ha sido un sueño, y que esté usted y que haya dicho que sí, pues es maravilloso. Y pues sin más que nada, por favor, me gustaría que se presente con nosotros y que nos hable un poco de usted y también pues, del Sagrado Cacao. También viene el abuelo en representación del Consejo Indígena Nacinta de Tabasco, también nos va a hablar un poco. Entonces, por favor, abuelo, deleítenos con todas las maravillas que nos va a compartir. Y bueno, pues bienvenido, bendito el creador, la creadora que nos ha traído a todos juntos hoy, que nos ha tejido, que todo ha fluido muy bien. Y pues muchas gracias a los abuelos y abuelas que están preservando las tradiciones, y gracias a todos los corazones, nosotros que estamos abiertos a escuchar y a conocerlos y a escucharlos y pues escuchar sus llamados. Gracias, abuelo, bienvenido. Gracias. Pues bueno, me presento. Yo soy Efrén Hernández Maldonado, de acá de la comunidad de Miahuatlán, y pues soy sacerdote maya, cuidador de la sabiduría ancestral, soy médico tradicional también, y guardián del sagrado cacahutal. Soy la 10ª generación resguardando los sagrados cacahuatales de acá de estas tierras. Y pues colaboro y participo en el Consejo Indígena Inasquintá de acá de Tabasco, que nos dedicamos al trabajo de la agricultura ancestral maya, de la espiritualidad maya, de la medicina ancestral maya y del cuidado de las semillas criollas y del territorio. El Consejo Indígena tiene 34 años de que se formó y que hemos ido caminando en este resguardo, en el reforzar de la sabiduría, de la herencia que hemos recibido de nuestros abuelos y abuelas. Y pues en el tema ya de lo que estamos nosotros, pues, del videíto que hicimos cuando fuimos a la ventana, precisamente donde yo y 2 abuelos más, pues nos pronunciamos en cuestiones de lo que le llaman o de lo que hacen ceremonias de cacao, que realmente pues no son ceremonias porque tienen otro matiz, otro carisma a lo que la ceremonia de nuestros pueblos, de lo que nosotros hacemos acá también, ¿no? Entonces, precisamente ese es el tema que nos reúne hoy en este sagrado día, Sisquín, día de la energía de las aves, de todas las aves
que hay en el plano tierra, aquí en nuestro mundo, y principalmente las aves que nos acompañan del sagrado cacaotal. Bueno, no sé si algo más quieren saber de mí, del Consejo Indígena. ¿Sí me escucharon? Ajá. Sí, lo escuchamos. Todo muy bien, gracias. Ah, bueno. Sí, si podemos pasar y pasando, pues, para que en este sentido, ¿no? De hablar de las ceremonias de cacao, tendríamos que hablar primero de lo que es el sagrado cacaotal, cuál es la espiritualidad que guardamos nosotros los pueblos mayas de acá de las tierras de Baja, de las tierras de Tabasco. Es el sentido, ¿no? De que en el sagrado cacaotal nosotros vamos a encontrar, digamos, esa fuerza, esa vida, esa historia, ese vivir y construir de la familia, de la comunidad, ¿no? Y nosotros, un cacaotal lo definimos pues de esta siguiente manera, ¿no? Tiene que ser un cacao con cacao nativos o criollos de aquí de nuestras tierras. Cacaos ancestrales que se han venido resguardando esa semilla, esas plantas y que han ido pasando de generación en generación, para que esos cacaos también tienen que tener una armonía y un equilibrio, ¿no? Tienen que tener y definir, digamos así, el extracto de la selva, a como se daba anteriormente el cacao. El cacao tiene que ser biodiverso, tiene que haber árboles madres que les llamamos nosotros, que son los árboles altos que le dan cobijo al cacaotal y a los árboles frutales, ¿no? Tiene que haber muchos árboles frutales también, mucha diversidad de plantas, de plátano, de hoja de to, de plantas medicinales, de la hermanita del cacao, que es la vainilla, del collar del cacao, que son los chayotes, los bejucos, la parra que les decimos. Entonces tiene que haber una diversidad de plantas y de árboles frutales, de árboles maderables, y tiene que haber una diversidad también de aves, ¿sí? Una diversidad también de insectos, una diversidad de los hongos también, una diversidad de reptiles. Entonces, el sagrado cacaotal, para que tenga esa fuerza, esa vibración energética que le dan todos los que viven ahí, pues tiene que estar en armonía y en equilibrio. Y ese cacaotal tiene que ser manejado, cuidado, bajo la agricultura que hacían nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Que se define por la menos intervención posible que se tiene, guardando la armonía y el equilibrio que ahí existe, formando nosotros los seres humanos o los guardianes o las familias que cuidan ese cacaotal, parte de él, integrados, que no rompa ese equilibrio, ¿no? Y pues es también guardar esa espiritualidad con todo lo que hay ahí, con toda la energía, con todos los guardianes, los cuidadores, los alusos, los cheneques, los sagrados nahuales, los sagrados abuelos y abuelas que han cuidado ese cacaotal y que ya trascendieron. Hay que honrar a su memoria de nuestros abuelos que cuidaron esos cacaotales antes que nosotros, ¿no? Entonces, del cacaotal nosotros hablamos de las casas del cacao, ¿no? Y una de las primeras casas del cacaotal o del cacao es la casa de la alimentación.
¿Por qué le llamamos así nosotros la casa de la alimentación? Una, porque el sagrado cacao, por sí solo, la semilla, es un superalimento. Contiene un alto contenido de proteínas, de grasas sanas, de minerales, de vitaminas, de antioxidantes, de todo lo que nos trae beneficio a nuestro cuerpo. Y de ahí, acompañantes del cacao, va a haber producción de frutales, va a haber producción de plantas, de leguminosa, de verdura, de quelite, de papaloquelite, diferentes plantas que se comen, que son comestibles. Va a haber producción de hongos, de los honguitos que nosotros le llamamos lo de orejita o de palos que le decimos, ¿no? De ahí sale comida. Otro de los que acompañan o que hay dentro del cacao tal son los animales que son comestibles, ¿no? Como la iguana, el armadillo, el tepezcuintle, los conejos, todo eso. Y también los animales que criamos nosotros, como gallinas, pavos, patos, puercos, que van al cacao tal y de ahí se alimentan, de muchas cosas se alimentan ahí, ¿no? Entonces eso produce alimento para nosotros. Va a haber también que si las meliponas, las abejas, apis, que nos producen miel, entonces nos van produciendo alimentos y alimentos sanos, alimentos buenos, alimentos de calidad. Por eso hablamos de la casa de la alimentación del cacao tal. De ahí hay otra casa que le llamamos nosotros la casa de la espiritualidad, porque a nosotros las abuelas y los abuelos nos enseñaron que nosotros, los hombres y mujeres mayas, fuimos criados de maíz, de los 5 colores de maíz, nuestro cuerpo físico. El maíz rojo para la sangre, el maíz blanco para los huesos, el maíz negro, morado para nuestro corazón, nuestro vaso, nuestras vísceras, todo eso. El maíz negro para nuestro cabello, para nuestros ojos, el maíz amarillo para nuestra gordura, el maíz pinto para nuestros músculos. Pero el espíritu que nos dio el ajao Dios es el espíritu del sagrado cacao. Por eso nosotros estamos íntimamente relacionados en nuestro espíritu con el espíritu del sagrado cacao. Y es de ahí, por eso, nuestra abuela Izcacao y nuestro abuelo, el señor del cacao Chuel, son esas fuerzas divinas, esas fuerzas sagradas, tanto masculina como femenina, que relaciona al cacao con nuestra vida, con nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de ver ese equilibrio y esa continuidad de la vida. Y que ahí expresamente en ese mundo espiritual, en ese mundo de cómo vemos nosotros esa espiritualidad, cómo vemos expresada la fuerza de la vida que el ajao Dios plasma aquí en este plano tierra, en esta madre tierra, en el cacao tal, nosotros vemos esa vida, nosotros vemos esa manera de cómo se guarda ese equilibrio y esa armonía, cómo nos invita a ser cuidadores, a ser protectores de todo este regalo que el ajao Dios formó y crió en el cacao tal, para no nada más para nuestra familia o para nuestro pueblo, sino para la humanidad entera, ¿no? Entonces, todo en la casa de la espiritualidad se habla de eso. Y por eso nosotros como pueblos de acá mayas de Tabasco o de esta zona de donde estoy yo, damos pues ceremonias al sagrado cacao tal, que son 2 ceremonias. Una ceremonia cuando empieza la floración del cacao, que tiene que ver con las primeras lluvias que caen en el año, empieza la floración en los árboles de cacao. Ahí hacemos una ceremonia nosotros de petición del perdón al sagrado cacao tal, a los guardianes, a los cuidadores, a los protectores, a Izcacao, a Chuel,
a los aluches, Sheneque, a todo lo que hay ahí, a los nahuales también, ¿no? Y la otra ceremonia que hacemos es en noviembre, cuando empezamos a hacer la recolección de los primeros frutos, de las primeras cosechas del cacao, donde es una ceremonia de agradecimiento, que ahí hablamos con el espíritu del sagrado cacao y de los dueños de ese cacaotal, donde le decimos pues que vamos a tomar ese cacao para hacer nuestra fiesta, para hacer, digamos, la vida familiar, o si vamos a construir algo, o si vamos a comprar algo con ese dinero de ese cacao, de esa cosecha, ¿no? Para eso y para compartir también, para convivir, para hacer fiesta. Entonces ahí es donde celebramos, digamos, esas dos ceremonias dentro del cacaotal y es específicamente para hacérsela al espíritu del cacaotal y sus guardianes, cuidadores, protectores, alush, para la invocación de Iscacao y del señor del cacao, Chuel, ¿no? Entonces hacemos eso. Pero de ahí también surge también cuando hay enfermedades en nuestra familia o en nuestro pueblo, hay dificultades, hay problemas, hay desacuerdos, se ha roto la armonía y el equilibrio. Entonces hacemos también ceremonia de cacao, pero ahí es en ese sentido, ¿no? De lo que nos enseñaron las abuelas y los abuelos, ¿no? Que las plantas, digamos así, maestras o las plantas de poder de nuestro pueblo maya, que nos abrían la conciencia, nos abrían hacia otro plano, es el sagrado cacao y el sagrado maíz. Entonces, de ahí que se hable pues que las plantas sagradas de nuestros pueblos mayas es maíz y cacao. Y cacao precisamente fue la planta o la ofrenda que nuestros abuelos y abuelas dan a la Jao Dios, a los espíritus también, ¿no? Entonces, cuando hay esas enfermedades de que les decía yo, o hay problemas o dificultades en la comunidad o en el pueblo, se hace ceremonias de cacao. Y esas ceremonias tienen, digamos así, van a contener como momentos, ¿no? El primer momento es la invocación, invocar a todos los guardianes, cuidadores, protectores, a los abuelos, abuelas, a los espíritus de Icacao, de Chuel, de los 20 sagrados nahuales, y toda esa fuerza del sagrado cacaotal, traerla hacia esa ceremonia. De ahí, el otro momento es la intencionalidad. ¿Por qué vamos a poner esa intencionalidad en esa ceremonia de la toma del cacao, ¿no? Entonces se pone qué intención, para qué intención es. De ahí que ya se puso esa intención, empezamos a trabajar los 4 cuerpos que les llamamos nosotros, ¿no? El cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el cuerpo racional y el cuerpo físico, para obtener ese otro cuerpo, el cuerpo etéreo, el cuerpo de la conciencia que les decimos, ¿no? Para llegar a ese nivel y poder sanar todo y cada uno de los cuerpos y poderlo equilibrar otra vez, tanto de la persona enferma o de la familia que está enferma o de la comunidad que tiene problemas o hay enfermedades, ¿no? Entonces, en ese sentido se hace pues esta ceremonia. Ya después que se hizo toda esa parte, se agradece y luego el otro momento, bueno, se siembra la palabra de los participantes, su palabra florida y cantada, luego se agradece y ya luego se devuelve la fuerza, los espíritus, las invocaciones que se hicieron, otra vez que regrese al sagrado cacaotal de donde se vino esa fuerza, ¿no? En ese sentido, así hacemos esa ceremonia. Se toma el cacao. Sí, se toma ese cacao
después de que se puso la intencionalidad, vas trabajando los cuerpos y vas tomando el cacao. ¿Sí? Y se va a tomar en jicaritas. Las vamos tomando, haciendo movimiento circular para mover el espíritu del sagrado cacao que va a entrar en nuestra vida, en nuestro espíritu, que va a tener esa conjunción. Entonces, ahí es donde esa dosis, o nosotros acá lo hacemos, pues, si va a ser, digamos, toma de cacao, lo hacemos de 20 gramos por 13 días, que tiene que ver los 20, el número 20 es cuando somos ya guinales, cuando somos personas en esa plenitud de conciencia, ¿no? Por eso los 20 gramos. Y los 13 días tiene que ver con las 13 lunaciones que pasamos en el vientre de nuestra madre, o los 13 cielos a los cuales queremos llegar, ¿sí? O las 13 coyunturas de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tiene mucho significado el 20 y el 13, ¿no? Para nosotros. O hay otra manera de hacer tomas de cacao, que es de 52 gramos por 4 días, por los 4 cargadores, por las 4 generaciones para hacer la renovación de la nueva generación. Entonces, en ese sentido también lo podemos hacer. Así se hace, ¿no? Entonces, toda de esa espiritualidad del sagrado cacao tal sale hacia hacer esas tomas o esas ceremonias con cacao, que es el tema central de esta charla precisamente, ¿no? Del por qué nosotros, los abuelos y abuelas de acá de esta zona de donde se produce cacao, hicimos este pronunciamiento, este llamado, que a lo que se hace, digamos, como en otros lugares, como ceremonias de cacao, no se les debe de llamar ceremonias de cacao, porque es muy diferente a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y que tiene que estar dirigida, pues, por un sacerdote maya, por un médico tradicional, seguidor de la tradición, de la sabiduría ancestral maya, del que sepa el manejo y el conteo del tiempo, sepa también las cuestiones de los nahuales, sepa cómo subir y bajar los vientos, todos los espíritus de los vientos, sepa cómo llamar e invocar los espíritus de las aves, de las plantas, de los árboles, los espíritus de los aluches, de los eneques, de los cuidadores, todo eso, porque todo eso es parte. O sea, entonces cuando hacemos una ceremonia de cacao, tiene que llamarse toda esa fuerza, toda esa energía, porque esa semillita, ese grano de cacao que estamos tomando, trae toda esa fuerza, trae toda esa memoria histórica, trae toda esa vibración, trae todo ese rezo. Entonces, si nosotros hacemos ceremonias de cacao y tomamos cacao que ni sabemos de dónde es, ni sabemos cómo fue cuidado, no sabemos cómo fue cultivado, si fue cultivado con agroquímicos, si fue cultivado de cacao clonado, de cacao de injerto, que eso es una clonación, o sea, ya ahí rompen toda la energía, o si es cacao que viene con la carga o la explotación de nuestros hermanos y hermanos, o explotación de niños, explotación de mujeres, esas semillas vienen cargadas con una energía que en lugar de ayudar a sanar el alma, de ayudar a sanar el espíritu, de ayudar a sanar el cuerpo, lo que causan son reacciones, digamos así, como que más te van a enfermar, más te van a poner más en una situación de angustia, de desesperanza, ¿no? Porque van con una carga negativa, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos, pues, de tomar, cuando nosotros se hacen las ceremonias para sanar, para ayudar a tener el equilibrio y la armonía, tiene que ser un cacao que lleva un trato especial, ¿no? O sea, hay dos maneras, ¿no? Que sean cortados en luna llena, que tiene que ver la luna. Es importantísimo esos cacaos que se van a agarrar
para cacao ceremoniales, esa semilla, tienen que ser cortados en la luna llena, tienen que ser, digamos, en su proceso del tostado, secado, siempre ir haciéndole sus rezos, sus invocaciones, sus oraciones, pidiendo pues en el proceso de cuando se va a moler, se va a tostar, se invocan a las grandes abuelas y abuelas que han sido las que siempre tuestan y muelen el cacao, ¿no? Entonces, de ahí, la otra método es de cuando se usa el cacao ya germinado, pero un cacao que se germina en la mazorca pegada al árbol, para que traiga toda esa fuerza y que une las dos fuerzas, la fuerza del cielo y la fuerza de la tierra en esa semilla germinada ya que hay. Y esa semilla germinada siempre se va a recolectar o a cosechar ese cacao en este tiempo, en los tiempos de junio, julio y agosto, que es cuando el cacao se germina de por sí, ¿no? Entonces, ese cacao ya nada más de ahí de donde lo cosechas tú, lo sacas y lo vas a poner al sol a que se seque. Entonces, así germinado ya, que trae esa fuerza también, ¿no? Entonces, son las dos situaciones de cómo obtener semillas para hacer cacao de grado ceremonial. Uno que usa la lunación y el otro que use cacao germinado, pero que sea germinado en la mazorca, y esa mazorca tiene que estar pegada en el árbol. Bueno, entonces son como las cuestiones que se van aclarando para cómo hacer cacaos que tengan la fuerza, que tengan la vibración, que tengan una buena energía, una buena medicina para sanar el alma, las emociones y el cuerpo físico, ¿no? Y el cuerpo también racional, el cómo construimos los pensamientos. De ahí de eso, pues es importante también de que los que vayan a dirigir ceremonias de cacao, lógico, tienen que estar presentados en un cacao tal, tiene que presentársele, tiene que llamársele, que le reconozcan su espíritu, que le reconozcan su voz, que le reconozcan su mirada, que le reconozcan la energía que tiene esa persona que va a dirigir ceremonias de cacao, ya sea hombre o mujer, pero que tanto todos las aves, todos los animales, todos los insectos, todos los reptiles, todos los hongos, todos los árboles, todas las plantas medicinales y la misma Izcacao, la misma, el mismo Chuel, los mismos guardianes, cuidadores, reconozcan a esa persona. O sea, es ilógico que pueda ser dirigente de ceremonias de cacao una persona que nunca ha estado en un cacao tal, que nunca ha tenido una formación, que nunca viene de una tradición de nuestro pueblo, que tenga esa conexión de la sabiduría ancestral, de la espiritualidad maya, pudiendo dirigir ceremonias. Entonces, que sean ceremonias realmente de nuestro pueblo. Lo que hacen y lo que decíamos nosotros en el video es que esas ceremonias que hacen, que las llamen círculos de toma de cacao o reflexión con cacao o cualquier otro nombre, pero no se le llame ceremonia de cacao porque no son, por todo esto que les he ido explicando, ¿no? Entonces eso es importante que tengamos claro esa parte, porque, o sea, y también dentro de los principios de una ceremonia de cacao es el principio de ser ayudadores, no el principio lucrativo. Eso tiene que ser bien clarito. Uno como sacerdote va a ir a dirigir cuando te pide una familia, un pueblo, una comunidad o una persona a dirigir una ceremonia de cacao, es con el principio de ayudar que esa persona, esa familia, ese pueblo sane, vuelva a obtener su armonía y su equilibrio.
Y ya lo que guste dar la persona, por eso nosotros siempre decimos, ¿cuánto es lo que guste y lo que pueda de todo corazón? Que eso se multiplica, ¿no? Entonces, en dado caso, por ejemplo, nosotros, cuando alguien se va a hacer una ceremonia de cacao, bueno, ya se le dice a la familia o a la persona, vas a tener esto, o conseguir esto, se le dan el material que tiene que conseguir. En el caso de allá de ustedes, ¿no? Por ejemplo, si hay uno que hace ceremonia y que tiene todo, que es sacerdote o sacerdota maya, contador del tiempo, médica tradicional, que sepa de la espiritualidad, que sea amén de la sabiduría ancestral, pues bueno, lógico, si no tiene cacao, ya sea uno que él lo consigue y le diga, bueno, esto salió en esto, lo vas a reponer, ¿sí? Porque si no va a salir, pero no, nada más de reponer, y ya, cuando le diga cuánto es lo que tu corazón y lo que puedas dar, en ese sentido. En el caso de los círculos que hacen ustedes, de las ceremonias que le llaman allá, ceremonias de cacao, si realmente tienen una intención de ayudar a obtener la armonía y el equilibrio, lo que se puede hacer en ese círculo de personas que van a ir a hacer esa toma de cacao, a reflexionar, a meditar, pues que unos lleven el cacao, otros lleven las flores, otros lleven tal cosa, sí, pero que se haga en esa comunitariedad, porque eso, el cacao es comunidad, el cacao es familia, ¿sí? Pero no podemos formar familia haciendo ceremonias de cacao donde se agarra con el fin de lucro. Ahí no se puede hacer eso, no está formando familia porque estás poniendo el dinero por delante. Y no digo que el dinero sea malo, pero es en un sentido de que vamos a hacer esto, te voy a ayudar, soy, digamos así, hago ceremonias de cacao y todo para ayudar a la gente, pero tras de eso está el sentido del dinero. Se pone ya el dinero por delante y no debe de ser así en las ceremonias de cacao. Que no pierda ese sentido, que no se pierda esa enseñanza de los abuelos y de las abuelas que nos han dado, ¿no? Que no volvamos a lo que se hizo cuando llegaron los conquistadores, que al sagrado cacao lo enlodaron, lo materializaron, lo volvieron dinero, lo volvieron moneda, ¿no? Y que muchos ahorita que dije eso, ¿no? Muchos dicen, no, pero si los aztecas lo hicieron como moneda, como intercambio y todo, pero acuérdense que los aztecas son hermanos y todo de pueblos originarios, pero eran colonialistas, ellos cobraban impuestos, ellos conquistaban a los otros pueblos, nos conquistaron a nosotros, a los pueblos mayas, y nos pusieron que teníamos que dar tributo de cacao y de miel, de vainilla. Entonces, en ese sentido se rompió. Los aztecas, los del centro del país, los mexicas, ellos eran también conquistadores. Ellos hicieron el espíritu del cacao, lo volvieron ya nada más elitista, de la clase gobernante, para los sacerdotes, para los guerreros, no como acá en nuestros pueblos mayas, que era para todos teníamos acceso al cacao. En ese sentido, así muchas veces es lo que se está volviendo a hacer en nuestro tiempo, ¿no? Que a través de las ceremonias de cacao, pues se vuelve a perder ese espíritu del cacao como familia, como una aportación o algo que ayuda a la humanidad a evolucionar, a abrir las conciencias, para que despertemos, para que sigamos cuidando y protegiendo toda la madre tierra, todo esto que se nos ha sido heredado, ¿no? En ese sentido va esta cuestión de las ceremonias de cacao. Y es lo que les estoy dando como esa pauta, ¿no? A los que dirigen en nuestro tiempo círculos, reflexiones, tomas de cacao, pues que lo hagan desde un sentido más
más auténtico, más de la búsqueda, de la ayuda y de la trascendencia, ¿no? Entonces, uno puede llevar la semilla, otro lo puede tostar, otro lo puede hacer, no sé, o sea, pero que sea en conjunto, que se forme entre todos esa ceremonia, no que vayan nada más y se sienten, les ponen canto, eso, entran a meditación, porque otra de las cosas, nosotros como pueblos mayas, no hacemos canto en sí, sino durante la ceremonia se tocan los instrumentos sagrados, que es el caracol, los tambores, el tuncún, los pitos, la sonaja. Entonces, los carrizos que le llamamos nosotros. Entonces, y el sacerdote va haciendo una oración y va haciendo la oración, ¿no? Que donde habla el espíritu del cacao, ¿no? Ese espíritu que le decimos es cacao, cacao maravilloso, cacao luz de las estrellas, fuerza del sol, fuerza de la luna, cacao, cacao maravilloso, fuerza de nuestra historia, fuerza de nuestra espiritualidad, fuerza de las aves y todo, y vas haciendo un rezo mientras se tocan los instrumentos sagrados. Pero nosotros en nuestra ceremonia no cantamos, no usamos, y yo no, o sea, si los instrumentos que usan, los cantos que usan, les ayudan a entrar mejor en esa reflexión, pues ya son como creaciones nuevas. Pero el origen de nuestras ceremonias de cacao son diferentes. Por eso nosotros decimos que no se les debe de llamar a las ceremonias que hacen, que están haciendo por todas partes de México, de las grandes ciudades y del mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en todo, no son las ceremonias de cacao. Son otras, o sea, llámenle de otras cosas, pero no ceremonias de cacao. Y además, otra de las cosas que tenemos, nosotros no hacemos a cada rato ceremonias de cacao. Se hacen así muy especialmente cuando una familia lo está solicitando, que porque tiene alguna situación fuerte, o cuando hay, por ejemplo, ahora en este caso de la pandemia del COVID, ¿no? Nosotros se hizo una ceremonia cuando se inició esto, para invocar a los protectores, cuidadores de nuestro pueblo. Pero fue una nada más. Y así, o sea, no se hacen ceremonias a diestra y siniestra, no se hacen ceremonias a destajo, sino son en situaciones muy especiales porque se invocan a los grandes espíritus. Entonces, a los grandes espíritus no se les molesta cada rato, no se les está llamando, sino solamente en momentos especiales, en momentos que realmente sentimos que tenemos que llamarlo. Bueno, eso dentro de toda esa casa de la espiritualidad que les digo, está toda esta parte de las ceremonias en el cacaotal y de las ceremonias de cacao, ¿no? Luego hay otra casa del cacao, ¿no? Que es la casa de la medicina, que le llamamos. El cacao y el árbol de cacao en sí es toda una planta medicinal que nos sirve para sanar muchas enfermedades. Y ahí les digo algunas. Por ejemplo, para cuando una mujer tiene problemas de aborto, que está en peligro de abortar, se hace un té con chilillos de cacao, con cacaocitos tiernos. Cuando una mujer no queda embarazada, se hace un secreto con 52 florecitas de cacao, se hace un té 3 días antes de su menstruación y 3 días después. Bueno, está también, por ejemplo, el cacao tostado en Nigdet Cacao,
nosotros los utilizamos para ayudar a los que tienen Alzheimer, Parkinson, que han tenido un derrame cerebral o que han tenido de esta otra que se le tuerce la boca. No, una trombosis también, para una trombosis, o también cuando tienen problemas que se les olvida mucho las cosas. Para eso utilizamos el cacao. Para cuestiones de situaciones también de depresiones muy fuertes, utilizamos 4 granitos de cacao en fresco, licuado con un vaso de agua de coco. Y eso se le da a tomar a la persona que tiene depresión muy fuerte durante una semana. Entonces, también usamos el cacao, por ejemplo, tierno, el cacao sazón que no esté maduro. Utilizamos las semillas. Las pasamos por las cenizas del fogón y los ponemos a tostar. Y hacemos una horchata. Eso se le da a beber a la persona que tiene disentería o una diarrea muy fuerte. Con eso se corta. También la mazorca del cacao la usamos también para hacer las limpias o los despojos. Y cuando hay personas que ya no quieren seguir viviendo, que han tenido de suicidio y todo eso, lo llevamos al cacaotal. ¿Puedes apagar tu micrófono porque se escucha eco? Gracias. Gracias, perdón, abuelo, perdón. Sí, los llevamos al cacaotal y allá hacemos limpias con mazorcas de cacao, con 13 mazorcas de cacao, porque son las 13 lunaciones, y es como regresar a la persona al vientre de la madre para que vuelva como resurgir, renacer con el espíritu y la armonización del espíritu del sagrado cacao, para que ya no siga con esos intentos de querer matarse. Bueno, las hojas de cacao tiernas, las hojas tiernitas, los rebrotes, se hacen también té, que sirven para que te relajes, puedas dormir bien, tranquilo y todo. La cascarilla del cacao tostado, cuando tú lo tuestas y le quitas la cáscara, puedes hacer también té, que son té relajantes, como si tomaras el Dalai, lo que anuncian de ese, también te sirve como para relajarte, ¿no? Y así muchas maneras de el cacao, comer cacao, a ti te ayuda a regenerar cartílagos, te ayuda cuando tienes desgastes de rodillas y todo eso, dolores para las personas ya, los abuelos ya que tienen muchos dolores de rodilla, del tobillo y todo, tú le das de comer 4 semillitas de cacao en ayuna y se les van quitando esos dolores. Entonces, en ese sentido, nosotros usamos todo en sí, la semilla del cacao, la planta, las partes de las plantas del cacao, las flores del cacao para sanar. Y de ahí, dentro del cacaotal hay muchísimas plantas medicinales. Hay plantas para sanar las hemorroides, hay plantas para sanar, digamos, la erisipela, plantas para sanar riñones, plantas para las cuestiones de la presión, para la diabetes, todo eso. O sea, el cacaotal es una farmacia viviente. Por eso hablamos de la casa de la medicina del cacao. De ahí hablamos de otra casa, que es la casa de la familia comunidad. ¿Por qué hablamos de esta casa de la familia comunidad? Porque dentro del cacaotal, las actividades que se hacen, se integra toda la familia. Por ejemplo, cuando hay corte de cacao, o sea que se colectan todas las mazorcas maduras, van los niños y todo y van recogiendo cacao y lo llevan al montón que decimos. Cuando se va a quebrar ese cacao, va la señora
se hace comida y se lleva a convivir, se invitan a otras familias que ayuden y todo. Entonces se platica toda la historia del cacao, se platican los ritos, mitos, las tradiciones en torno al cacao, y ahí están los niños, están los jóvenes, están las señoras, están otras familias, y van platicando todas las historias en referente al cacao, de los aluches, de los duendes, todo eso, ¿no? Y del manejo, del cuidado, cómo se debe de cultivar, todo eso se va abordando ahí. Así también como de las problemáticas que hay en la comunidad, y se van planteando todo eso, ¿no? Entonces, por eso el cacao es familia y es comunidad, ¿no? De ahí, esa es la otra casa, ¿no? De familia, comunidad. Y tenemos la otra casa, que el cacao es también economía y política, ¿no? Una economía, pero no una economía de dinero, sino una economía solidaria, una economía de trueque, una economía de que te doy de esto que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es esa economía? Ahorita que es la época de los chinines, de los aguacates, del nance, de la papaya orejaimico, tú compartes con los demás, ¿m? Tú das, y ya ellos te darán. Cuando ellos tienen otras cosas, ellos te dan también. Entonces, en esa economía, ¿no? Y también es importantísimo que en esta casa siempre nos han hablado y nos han educado que nosotros, cuando se siembra o se cuida un cacaotal, es para 3 dueños: para los animales que viven en ese cacaotal, para la comunidad y para el que lo cuida o lo sembró. Esos son los 3 dueños. Esas son para las 3 economías, digamos así, ¿no? Y el cacaotal es política porque nos determina a nosotros, nos da autonomía, nos da lo que nosotros llamamos autonomía alimentaria, nos da esa autodeterminación. ¿Qué hacemos con nuestra vida, con nuestro cacaotal? Porque de ahí sale todo, ¿m? De la milpa y el cacaotal y la miel tenemos todos nosotros, somos libres, decidimos qué hacer y cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, y la última casa que hablamos, que es la casa de la bioculturalidad, que ahí se maneja todo lo que es el cacao y el cacaotal como cultura, como identidad de nosotros, de nuestros pueblos mayas, de las planicies de acá de Tabasco. Nos da esa cultura, esa manera de ser, en torno al cacao tenemos una gastronomía, tenemos unos ritos, unas costumbres, unas tradiciones, tenemos danza, tenemos música, ¿no? Tenemos leyendas, mitos, cuentos, todo eso, ¿no? Y aparte se tiene toda esa biodiversidad que hay dentro del cacaotal, ¿no? Tenemos esa riqueza cultural. Entonces, por eso todas estas casas del cacao que le llamamos nosotros, ¿no? Y que dentro de estas casas es la interacción o la ínfima e intrínseca relación de nosotros como pueblo maya con el sagrado cacaotal. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna duda, pregunta, que hablamos toda esa parte ya del cacaotal y hablamos un poco de la ceremonia. Maravilloso, abuelo, pues muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Vamos a cerrar, usted y yo, y vamos a dejar 2 minutos de preguntas y respuestas o comentarios. Ya no nos dio mucho tiempo, pero creo que fue más grato el tiempo que nos regaló tanta sabiduría en tan poco tiempo. Y pues creo que preguntas no va a haber tanto tiempo, pero también nos ha aclarado tanto pero ya la siguiente. Entonces, para cerrar, aparte de agradecerle con todo el corazón, en nombre pues de Cocreamos, en nombre de Jardín Cooperativo de Paz y a todos ustedes, me gustaría que antes de que cerremos la charla, que nos invite a su fiesta
por favor, si nos quiere hablar de su fiesta y también de su escuela de sacerdocio y medicina maya, por favor. Bueno, entonces, están cordialmente invitados todas y todos para el día de, tenemos el encuentro de pueblos mayas que va a ser del 14 al 18 de noviembre. Y la fiesta del cacao va a ser del 20 al 26 de noviembre. Entonces, ustedes dirán, no, bueno, ¿cuánto sale eso? No. Para lo del encuentro de pueblos mayas, simplemente es una aportación de 80 pesos durante toda la semana. Y ya la comunidad se hace cargo de hospedaje y de alimentación. Y en lo de la fiesta del cacao es lo mismo. Lo que gusten aportar, se les recomienda pues de que lo que gusten aportar, que si tienen casa de campaña, traigan su casa de campaña por si quieren acampar en el cacao tal o en los corredores de las casas, todo eso, ¿no? Y convivir con la gente de la comunidad que les da hospedaje. La alimentación, sí, se forma en la fiesta de cacao, una cocina común donde todos los foráneos y los mismos productores comemos juntos. Entonces, pero eso es también, pueden traer de lo que ustedes producen, frutas, semillas o algo para la cocina, para hacer esa comida junta. Y es de una semana, todo. Entonces, están invitados cordialmente. Luego también tenemos, como el Consejo Indígena Inasquinjá, tiene la Escuela de Espiritualidad y Medicina Ancestral Maya, que son 3 años de formación que se forman desde todo lo que es la espiritualidad maya y todas las técnicas terapéuticas para sanar los 5 cuerpos, a como lo ve la medicina maya, ¿no? Dura 3 años, son 13 módulos, un módulo cada 3 meses durante una semana presencial y los otros ya son de seguimiento que se da. Y ahí el costo, digamos, por esa semana es de 1,000 pesos por la semana nada más. Ya los que tienen que moverse de sus lugares de origen a donde es la escuela, ahí ya esos gastos tienen que cubrirlo el aprendiz. Nosotros no le llamamos estudiantes, le llamamos aprendices. Entonces, para que todos los que tengan ese llamado a la espiritualidad maya y a la medicina ancestral maya, en 2024 les esperamos. Vamos a empezar a recepcionar las postulaciones en 2023, desde septiembre a diciembre, las solicitudes, y ya en enero decimos quiénes son los que son aceptados. Maravilloso, abuelo. Pues muy bien, si nos gusta dejar su número, por favor, para que lo contactemos. Y también después me pueden, si no lo apuntó alguien, lo que sea, me contacta y yo les comparto con mucho gusto. Si nos gusta a usted. Ajá. Mi número es el 937 11 97 56 2. Y también pueden seguirnos a través del Face en la página Grano de Oro de Miahuatlán, así se llama. Ahí pueden encontrar muchas informaciones y videos de lo que hemos ido subiendo a esa página. Maravilloso, abuelo. Si gusta, después le platicamos, también queda grabado y yo se lo comparto, le ayudo a subirlo a su página, ya después lo platicamos. Y también bueno, sí. En marzo del 2023, del 2023, es el siguiente encuentro transfronterizo de cacao, campamento de aprendizajes múltiples, ahí en la ventana Palenque, ¿verdad? Sería el 2023 con Yasmín, es un campamento muy hermoso que es en torno a la cultura del cacao, entonces hay pues todo lo que conlleva
lo que nos ha hablado el abuelo, como vivirlo un poquito en nuestras manos, es como 1 o 2 semanas, y el abuelo, pues siempre está, no sé si ya han platicado Yasmín y él, y si va a estar, pero bueno, para que también sepan que existe este hermoso encuentro. Y bueno, no sé si quiere agregar algo más, abuelo. No, pues, que con mucho amor, con mucho cariño, comparto estas palabras y estas enseñanzas que he recibido de mis abuelas y de mis abuelos, y que es importante que se dé una palabra desde nuestra cultura, desde la herencia milenaria que hemos recibido, para que en este caso se dé luz a los que andan buscando el acercamiento de su corazón, de su vida al Sagrado Cacao. Y que las abuelas y los abuelos les den su bendición, los espíritus del Sagrado Corazón, del Sagrado Cacaotal también los protejan y los cuiden, arriba, abajo, al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y que el corazón del cielo y el corazón de la tierra, digamos, aquí estamos. Corazón del cielo y corazón de la tierra, aquí estamos. Corazón del cielo y corazón de la tierra, aquí estamos. Tengamos buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Si tiene de 1 minutito antes de que cerremos, no sé si una persona o 2, pero 1 minuto o menos de 1 minuto solo para agradecer al abuelo y finalizar, porque ya agarramos 5 minutitos, 1 minutito más. Muchas gracias a todos por asistir en todos sus hogares. Gracias, abuelo, infinidad, no tenemos palabras para agradecer. Y gracias pues al cielo y a la tierra. Y bueno, ya no hablo más, ¿verdad? ¿Sí? Siéntate, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lourdes, tengo 20 años. Me percaté que comentó sobre el problema de la rodilla. Yo pues, por deporte, tengo artriosis y escoliosis. Me gustaría saber un poquito más y si me puede ayudar, cómo el cacao ayuda en ese tema. Sí escuché muy bien, pero me gustaría saber un poquito más sobre el tema. Ya si me mandas a mi WhatsApp personal, ya te mando cómo va a ser el tratamiento. ¿Sí? Ay, muy agradecida siempre y brindar su conocimiento a todos. Muchas gracias. Buenas dudas. Muy bien, le vamos a dar una pregunta a casa y después una pregunta más aquí. ¿Alguien en casa que quiera comentar, agradecer o hacer una pregunta? Muy bien, adelante. Pues primero que nada, muchas gracias por solamente el universo sabe cómo llegó la invitación a mí. Muy agradecida, de verdad, abuelo Efrén, sus palabras tienen mucha historia que contar y le agradezco. Yo próximamente, si usted me lo permite, le contactaré por WhatsApp porque yo estoy muy interesada en el aprendizaje de la medicina del cacao por un familiar, una niña que tengo familiar que me le detectaron problemas neuronales y a mí me comentaron que el cacao era maravilloso para poder ayudarla. Yo me metí desconociendo todo esto a un taller, curso de ceremonias de cacao, pero con esto que usted me acaba de contar ahorita, o sea, yo me quedé nuevamente como vaso vacío, en blanco, para poder recibir y aprender todo su aprendizaje, toda su enseñanza. Le agradezco mucho. Bueno, abuelo, pues salió Marisol Trinito, pero me presento agradeciendo mucho su energía, abuelo, agradeciendo la energía de sus ancestros representados en ustedes, de su comunidad, de la comunidad indígena, de todo lo que le rodea en las tierras mayas donde usted está parado. Gracias, abuelo. Gracias, me presento, yo soy Ribelino,
Represento el movimiento Viaje a Anahuaque. Es un movimiento que ha viajado a través de las tierras de México para buscar esa medicina. Le agradezco porque el día de hoy llego aquí a Casa de Cocreamos, aquí en Playa del Carmen, y recibo esta medicina que usted tiene para nosotros. Mi pregunta es, abuelo, el pueblo mexicano está en esa búsqueda, en ese llamado hacia la espiritualidad, está en ese llamado hacia la medicina. Me han contado los abuelos a través de lo que yo he viajado y de lo que se me ha dicho, que la medicina por mucho tiempo ha sido oculta, ha sido un poquito guardada. ¿Para qué? Para el mismo cuidado de la misma medicina. En estos tiempos, en lo que todo se empieza a alinear para que todos tengamos este llamado, como lo estamos haciendo el día de hoy, empezamos otra vez a hacer caso, a atender ese llamado, abuelo, ¿no? Hacia la sanación de nuestros cuerpos, tanto espirituales, tanto físicos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la sugerencia que ustedes los abuelos, cómo ustedes los abuelos y la comunidad indígena sugieren para que esta medicina del cacao, que es la medicina que nos corresponde como pueblo mexicano, como pueblo indígena, como pueblo maya, ¿qué ustedes sugieren para que se empiece a distribuir esta medicina de forma intencional, no de forma lucrativa, como usted lo dice, ¿verdad? Con las intenciones, desde luego, de que cada grano es para algo, cada intención es para algo. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes tienen para que empecemos? Desde luego, yo vengo desde el norte de Tierras de Dakota hasta acá abajo, y todo el mundo estamos en busca de esa medicina para nuestro ser. A México nos corresponde el cacao, por lo que yo he escuchado ahorita con sus sagradas palabras del Creador a través de usted, que es el medio, abuelo. ¿Cuál es la sugerencia para empezar a distribuir esa medicina de una forma intencional y correcta y amorosa, abuelo? Primero, su formación. Tiene que haber formación desde nuestro corazón y para los que están llamados a eso. Y la otra tiene que ser compartirlo amorosamente, con toda la esencia y no deshonrando el gran espíritu del sagrado cacao, que es el espíritu del sagrado cacao se está dando a la humanidad entera para que se obtenga la armonía y el equilibrio y la salud y la apertura de la evolución de la conciencia humana. Muchas gracias. Para cerrar, vamos a que la abuela Maricobá de estas tierras le dé también el agradecimiento en nombre, pues, Sí. de Menino, las tierras del Mayab. Bueno, muchas gracias por compartir este conocimiento, y para que sepan los que estamos aquí, todos los que estamos, Manuel Can también está por acá. Así como lo ha dicho el abuelo, nosotros tuvimos esa oportunidad de que el abuelo nos enseñara, nos platicara, nos formara en su cacautal. Hemos pisado ese lugar sagrado. Y quiero que sepan que todo lo que el abuelo ha dicho es un poquito de todo lo que él hace. Es un super maestro, un super abuelo en este tema. Lo honro, lo respeto y le doy gracias porque en algún momento nos compartió este conocimiento. Y me sentí muy feliz cuando supe que íbamos a poder vernos, aunque sea por este medio. Y voy a estar allá en noviembre, porque el abuelo siempre ha dicho, cuando tomemos una formación con él, no se quede ahí, hay que darle seguimiento. Y yo soy un aprendiz del abuelo. Muchas gracias. No, abuela, eres una gran maestra también. Y mi corazón se alegra también de verte nuevamente y de saber que vendrás. Saludos a todos los que han venido de allá. Pues gracias, abuelo. ¿Algo más que quisiera agregar antes de despedirnos? No, pues que mi corazón se alegra de estar con ustedes compartiendo esta palabrita
y sobre todo se abre también todo este espacio, este Cacautal, para cuando ustedes quieran venir, con gusto les recibimos.